A todos nos llegarán los momentos difíciles. Ese va a ser el tema. A todos nos llegarán los momentos difíciles. Es un hecho que dentro de la vida cotidiana, de la vida normal, la vida humana, siempre es una verdad que nadie se puede escapar de todas las situaciones y de las variables que suceden dentro de la vida. La vida está llena de huracanes, la vida está llena de situaciones que aparecen cuando menos uno lo espera. Y esta situación, aparte de que es una realidad dentro de la generalidad del mundo, también los creyentes nunca nos vamos a poder escapar de los momentos difíciles. Es un hecho que eso no lo podemos evadir. Siempre vamos a enfrentarnos a situaciones que pensamos que no llegarían a nuestra vida. Siempre vamos a enfrentarnos a momentos de temores, a momentos de soledad, en momentos de persecución, en momentos de escasez. Y todas esas cosas lo que nos traerán a la vida son, diríamos, desesperanza. Nos vamos a ver muchas veces como confundidos, en el sentido de que decimos nosotros en el campo cristiano, bueno, si nosotros somos el pueblo del Señor, ¿por qué nos está sucediendo esto? Eso siempre sucede, que si uno no tiene cuidado como creyente, siempre expresa estas palabras y dice: ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Si yo temo a Dios, si yo sirvo a Dios, si yo honro a Dios, si yo estoy en sus cosas. Sin embargo, aun cuando eso es así, de todos modos, como seres humanos, siempre no nos vamos a escapar de las dificultades. Y quiero expresarle que en este salmo, bueno, aquí este salmo nos está hablando de una situación terrible, de una situación dolorosa, angustiosa. Y este salmo, por supuesto, se refiere o lo escribe David. David, nosotros no podemos decir que David era un hombre ajeno a Dios, era un siervo de Dios, era alguien que se había destacado para adorar a Dios. Era desde su juventud, era temeroso a Dios, a tal grado que se propuso, dentro de ese acercamiento a Dios, ese amor a Dios, escribir la mayoría de salmos. Toda la mayoría de salmos siempre son expresiones de canto o expresiones de oración que David hacía, y las expresiones que hacía en estos salmos siempre son a raíz de, bueno, de alguna victoria o de alguna derrota que estaba pasando. En este particular, David está pasando una derrota. Este salmo es la expresión
de lo que se ha dado con su hijo Absalón. Y sobre todo, el engaño que hizo Asistofiel, que era el consejero, diríamos cercano, el hombre que le daba direcciones a David para las guerras, y eran ese consejo de este siervo o este consejero, Ahitofel, era certero. David tenía estos consejeros que decían, ¿qué dicen ustedes? Vamos hacia acá, y ellos daban el visto bueno. Y por hecho eran personas muy cercanas a David. Pero en esta ocasión, este hombre, este consejero Ahitofel, lo que hace Ahitofel es traicionar a David. Lo traiciona haciéndose al lado de Absalón, su hijo, cuando éste le hace la rebelión, cuando Absalón quiere tomar el reino. Nosotros conocemos de qué manera Absalón, pues es una historia muy larga y quiero nada más puntualizar. Absalón fue ese hijo que amaba dentro de todos los hijos David. Por algunas razones, dicen, la Biblia lo describe como un muchacho muy apuesto, muy guapo, o tendría algunas otras virtudes por las cuales David lo amaba. Pero es este el que se le rebela contra su reino. Es este el que se avalancha para quitarle la corona a su padre. Pero por supuesto, basado en el consejo de uno de los mejores consejeros de David. Dicho de otra manera, que Ahitofel se hace al lado del que quería derrotar en el reino a David. Ahora, hermanos, esto nos puede hacer pensar a nosotros la situación de David, la parte difícil de David, el momento difícil de David. Primeramente es su propio hijo el que se le revela, y no solo su propio hijo, sino que el mejor consejero de su reino, de sus hombres de confianza, es el que le traiciona. Y de hecho esto es lo que a él le trae una terrible dificultad emocional, temor. ¿Cómo se podría sentir si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de David en este caso donde él está pasando? ¿Cómo nos sintiéramos nosotros, o cómo nos sentimos cuando hay una traición, primeramente interna, de la familia, de los hijos y de aquellas personas que nosotros hemos confiado tanto en ellos, y nos traicionan? Y en este caso David está siendo atacado por el hijo que él ama. O sea que hay una situación emocional terrible, porque si nos detenemos a pensar cómo podría ser esta situación de David, es una cosa seria, difícil, ¿verdad? Entonces, aquí lo que podemos ver es que no se salva el creyente, aquel devoto hombre o aquella mujer a Dios. Siempre vamos a tener dificultades, siempre nos van a alcanzar los problemas, ¿verdad? Pero a manera de tema decíamos, a todos nos llegarán los momentos difíciles. Llegará el momento de cualquier situación que no esperábamos y que nos traerá mucho dolor. Llegará en el momento que menos lo esperamos. David no estaba esperando esto. Y lo que hace David es, en este versículo número 1,
es importante que se dirige en oración a su Dios. Y eso es una buena manera de ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el momento. Por ejemplo, vamos a ver, dice: escucha, oh Jehová, mi oración, y no te escondas de mí, de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, dice este versículo, a causa de la voz de mis enemigos, por la opresión del impío, porque sobre mí echan iniquidad y con furor me persiguen. Eso es lo que estaba haciendo Absalón, su hijo, persiguiendo con otra parte del ejército de Jerusalén a su papá. Y dice el verso 4: mi corazón está dolorido dentro de mí, y mis temores de muerte sobre mí han caído. O sea que, aparte de que su corazón está dolorido por esta situación que prácticamente es familiar, pero también los terrores de la muerte sobre él han caído. Él dice: mi propio hijo, mi propio consejero está atentando contra mí y me van a matar. Y algunos dicen: bueno, no hay que tenerle miedo a la muerte, pero la muerte siempre trae pánico. Y eso es lo que nosotros vemos acá con respecto, dice: terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me han cubierto. Y dice David, mire en la angustia en la cual él se encontraba, cuando dije el verso 6: ¿quién me diera alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Eso es lo que diríamos, se da dentro de las angustias. Llega el momento acá que David dice: bueno, este problema, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago en esta situación? El verso 6 dice: y dije, ¿quién me diera? Él llega a expresar: ¿quién me diera alas? Como quien dice: ¿cómo puedo escapar de esta situación? Hay momentos que uno dice: ¿qué puedo hacer en esta angustia? Hay momentos que uno dice: yo quisiera que esto fuera un sueño, pero es una realidad, dice uno, cuando está pasando por aquella parte estrecha. Uno dice: yo quisiera, ha sucedido, hermano. Cada uno de nosotros ha dicho: yo quisiera que esto que me han dicho que me está sucediendo, que sea un sueño. Viene siendo lo mismo: ¿quién me diera alas para volar? Yo iría al desierto, yo huiría de este problema que estoy pasando, estaría diciendo David. ¿Quién me ayudaría? ¿Quién? Pero como sucede que las dificultades llegan y no las podemos evadir, no las podemos, hermanos, franquear, porque somos seres humanos. Y eso es una situación terrible, pues, que nos trae una desesperación a tal grado que quisiéramos que eso no existiera, o que pudiéramos nosotros lograr salir adelante de esa situación. En términos generales, este salmo, eso es lo que está expresando, ¿verdad? Dice: me apresuraría, dice, a escapar del viento borroso, de la tempestad. Es decir, mi hijo es mi enemigo. Istofel es mi consejero, el hombre con quien en las noches planeábamos, y el consejo de él era el acertado. Y ahora, ¿qué hago? Se volvieron enemigos, me traicionaron. ¿Qué hago? Y es esto, hermanos, lo que aprendemos en esta situación,
que, como decíamos, son situaciones que siempre no las podremos evadir. Entonces dice, por ejemplo, leíamos el versículo número 22, que es como el versículo clave de este salmo, donde él dice, llega él a la conclusión en su desesperanza, en su deseo de escapar en el momento difícil, ¿verdad? Porque así es, hermano, uno dice, ¿qué hago? Imagínense personas creyentes que han llegado por lo menos a una situación de afectar lo que es la familia, el matrimonio, una enfermedad, una situación que no se esperaba y le tocó un asunto de cárcel, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes han ido a parar por algunas razones a las cárceles? ¿Verdad? Pueden ser los propósitos de Dios o pueden ser por algunos errores o por cualquier situación. Pero ¿cómo se puede sentir una persona y sobre todo un creyente en estas circunstancias, como sería el caso de David? Pero dentro de toda su expresión en oración al Señor, él llega a un punto que es la clave de este salmo. Él llega al punto de decir que lo que se tiene que hacer dentro de todas las complejidades que podemos estar pasando dentro de la vida, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No te dejará para siempre caído, o no dejará para siempre caído al justo. Entonces lo que nos aprendemos acá es que en todas las dificultades, en todos los problemas, cual sean los problemas, cual sean, usted póngale a su problema, póngale nombre, ¿verdad? Mi problema es económico. Póngale nombre a su problema. Mi problema son la familia. Mi problema es la salud. Mi problema es la parte emocional. Mi problema son estos temores. Problemas, es decir, cada uno de nosotros, sin excepción, todos tenemos, tanto el joven como el adulto, como el anciano, todos estamos pasando por diversas dificultades. ¿Y qué es lo que muchas veces nosotros, hermanos, imprudentemente hacemos, ¿verdad? Como pudo haber hecho David. David pudo, bueno, en su angustia él lo que desean son alas para escapar del problema. En ocasiones, algunos lo que hacemos son cosas imprudentes, ¿verdad? Porque no hallamos, no tenemos una respuesta, no tenemos un consejero, no tenemos, diríamos, la voz de Dios que nos diga. Porque siempre en la angustia, siempre uno desea que Dios le responda pronto, que Dios le diga, hijo, no te aflijas, aquí estoy yo. Qué bonito sería eso, ¿verdad? Que en el momento de la gran aflicción, ¿qué hago? Y luego viene Dios. Así sería fácil la vida. Pero hay veces que Dios no responde. Hay veces que nosotros estamos incluso orando. Por ejemplo, aquí el salmista, aquí en este Salmo 55, que es el que estamos tomando, dice, escucha, oh Dios, mi oración. ¿Qué está diciendo? Por favor, escúchame. Yo quiero que tú me digas qué hacer. Yo quiero que tú me digas, me des una respuesta. Escúchame. Y cuando le dice escúchame, es que no tiene una respuesta. Porque si estuviera teniendo una respuesta, le dijera gracias porque me estás escuchando. Pero él dice escúchame, escúchame. Y de hecho está pidiendo
la respuesta. Escucha mi súplica, está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de mi voz, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí han caído sobre las iniquidades y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido. ¿Quién me diera alas? ¿Verdad? Dije, ¿quién me diera alas para escapar? Él está, diríamos, está en su angustia hablando, está en su necesidad acercándose en oración a Dios, pero sin duda no hay una respuesta. Pero él llega a la conclusión que, bueno, en lugar de estar como sintiendo esa angustia tan dolorosa y tan afectiva en su corazón, él dice, bueno, aquí lo que hay que hacer es echar sobre él nuestras cargas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Es decir, llega al punto de decir, bueno, yo me estoy muriendo y yo ya no resisto, ¿qué hago? Entonces, muchas veces, imprudentemente, lo que se hace es ir a buscar fuentes que no son las correctas, fuentes que no nos van a dar una respuesta en la angustia. Imagínense una enfermedad, uno se asusta, se angustia, pero, ¿verdad? Es un hecho de que hay ocasiones donde las personas o creyentes dejan de confiar en el Señor y lo que hacen es ir a buscar, dice, voy a ir a buscar, Dios no me escucha, como sería el caso de algunos, Dios no me escucha, yo voy a ir a buscar un brujo para que me dé una respuesta. Pero no, el punto no es salirnos del entorno de lo que es nuestra fe. El punto acá es que cuando nosotros veamos esa enorme situación, carga sobre nosotros a causa del problema, lo que nos enseña acá este salmo es que lo que tenemos que hacer es echar nuestras cargas en Dios, cual sean nuestras cargas. Venir a Dios, decir, Señor, yo no puedo. Señor, yo me doy por vencido. Damos un amén. Señor, yo no puedo. Así que eso es lo que dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No te dejará para siempre caído. Entonces acá es donde cada uno, hermanos, dentro de lo que es las situaciones adversas, cual sean, lo que cada uno tenemos que hacer es echar las cargas sobre él, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Daniel, ¿verdad? Cuando le condenaron a morirse comido de los leones, Daniel lo que hizo sencillamente seguir orando. Daniel lo que hizo fue seguir ejercitándose en su fe y, dicho de otra manera, depositó su situación sobre el Señor. Sin duda Daniel dijo, bueno, al echarme al foso de los leones, de ahí no me voy a escapar. Y no creo que Daniel estuviera deseando que lo echaran. Siempre el temor a la muerte, al más fuerte que se diga ser, siempre le llega. Pero lo que hizo Daniel, nosotros no vemos, porque lo diría la Biblia, no vemos, no leemos que Daniel empezó, hermanos, a
angustiarse en un sentido de que lo que le sucedía, lo que hizo fue reposar en el Señor. Dicho de otra manera, poner sus cargas, poner su problema. Y siempre cuando nosotros pongamos nuestras cargas, nuestros problemas a Dios, bueno, aquí dice él, dice este salmo, Él no dejará para siempre caído al justo. Dicho de otra manera, en su momento Él va a responder. En su momento lo que cada uno tiene que hacer es: aquí está mi carga, Señor. Tú te encargarás de resolver este problema. Tú te encargarás de resolver esta situación mía. Yo no puedo. Y eso es lo que hizo también los tres jóvenes aquellos cuando le dijeron: los vamos a meter al horno de fuego, ahí lo vamos a echar. ¿Y qué es lo que ellos trasladan su temor, su angustia en las manos del Señor? Por tanto que ellos dijeron en su momento, dijeron: mira, si Dios nos salva, amén, y si no nos salva, nosotros de todos modos seguimos confiando en Él, y Él siempre nos dará una respuesta. Y siempre, como dice este versículo, damos un amén, iglesia, Él no dejará para siempre caído al justo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él no dejará para siempre caído al justo. Ahí nosotros vemos a un Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego también reposados en el Señor. Dicho de otra manera, aquí está esto, yo no lo puedo, Señor. Mi hermano, el caso de Pedro era para que se muriera. ¿Y quién no se va a afligir antes de que lo maten? Hay gente que antes de que lo ejecuten se muere de la aflicción. Por ejemplo, leía de que algunas personas, a causa de la pérdida que tuvieron de este desfalco que hubo de esos bancos, que sus ahorros se perdieron, ¿verdad? Hace poco sale que varios van muriendo, pues sí, por la aflicción. Eran sus ahorros de toda su vida, sus pensiones, las habían depositado ahí y las perdieron. Y dice otro, aparece ahí, se murió otro de los que tenían su dinero ahí, y sucesivamente. ¿Por qué? ¿Por qué se mueren? Porque las cargas, hermano, de los problemas nos van a matar. Pero para que no nos maten, lo que tenemos que hacer es echárselas a Dios. Eso es lo que nos enseña acá. Nuestra carga. ¿Qué puedo hacer yo con este problema de la familia? Bueno, oremos y depositemos esa carga de ese problema de los hijos, de la esposa, de lo económico, de la salud. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Depositémosla a Dios. Porque de lo contrario nos vamos a morir antes del tiempo. Pero es que todos tienen un día para morirse, diríamos, ¿verdad? Sí, pero hay veces que nos adelantamos. A veces nos adelantamos, no. ¿Por qué nos adelantamos? Porque nos cargamos. Un problema mata a una persona. Yo le decía a una persona que en una ocasión fui a visitarlo a la cárcel, le decía: aquí lo único es que se deposite en las manos de Dios, porque esto es terrible, no es una cosa fácil. Aquí lo único, si no se afianza en Dios, usted no va a aguantar acá. Usted se va a hundir, usted se va a morir. Entonces, que en cualquier situación lo que se requiere es depositar las cargas en Dios, porque Él dice acá,
no dejará para siempre caído o con el problema a lo justo. El problema, por ejemplo, decíamos de Pedro. ¿Por qué Pedro está, hermanos, tranquilo? ¿Por qué Pedro está tranquilo en la cárcel? ¿Por qué Pedro no lo ve usted, diríamos, pegando gritos? Me voy a morir, ¿qué voy a hacer con mi mujer? ¿Qué van a hacer mis hijos? Y esto. Porque pues sí, si hubiera pegado gritos era válido. Si se hubiera estado, hermanos, llorando y pegando golpes y diciendo que es lo que me ha pasado, me van a matar y van a quedar mi familia sola, porque tenía familia. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros vemos en el caso de Pedro es que estaba preso y para colmo de males, para su males, el siguiente día sin duda lo iban a matar también. Pero la Biblia dice que él estaba dormido. ¿Y cómo puede dormir uno con lo que le espera para mañana? Si lo que le espera para mañana no son chocolates. Lo que le espera para mañana es que lo van a matar. ¿Y cómo puede alguien estar reposado con las cadenas a donde estaba Pedro? ¿Cómo puede Pedro, hermanos, si realmente una persona con problemas no puede dormir? Con la carga de los problemas no puede dormir una persona. Y si duerme está sobresaltado, está con divaríos y está que, o sea, no puede descansar. Pero Pedro estaba tan reposado, damos un amén, a tal grado que le costó al ángel despertarlo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. A tal grado que el ángel tuvo que despertarlo. ¿Y cómo puede dormir alguien en una mazmorra húmeda llena de cucarachas, de ratas, hermanos, y cadenas, y custodiado con varios soldados afuera de la mazmorra? ¿Cómo puede dormir y saber que mañana lo van a sacar para irlo a matar? ¿Cómo puede dormir? Eso nos enseña que Pedro había depositado su problema, su carga. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Su problema, su carga a Dios. Sencillamente, ellos habían aprendido a depositar sus cargas. Entonces, eso funcionaba y sigue funcionando. Imagínense, digo que, bueno, yo no sé, era tan tranquilo, como que estaba en un hotel de 5 estrellas, como que estaba en una suite, de esas habitaciones full extra para el descanso y para el relajamiento. Como que estaba tan feliz que hasta los sandalias se había quitado. Es decir, para que los dedos estuvieran más libres. ¿Cómo puede ser eso? Sin duda, la Biblia no lo dice. Sin duda, hermanos, Pedro dijo, bueno, de todos modos, yo no estoy solo. De todos modos, hay uno que me llamó. Hay uno que me dio una asignación que yo tenía que pastorear sus ovejas. Y yo sé que Él me concederá su deseo o mi deseo, que yo voy a pastorear sus ovejas. Así que me quito las sandalias, me echo a dormir aún con toda esta incomodidad. Y como dice el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y ahí lo vemos nosotros tranquilo. Ahí lo vemos nosotros feliz. Como que está en un de esos colchones que le damos mucha fama, mucha propaganda a nosotros. ¿Cuál colchones? Sin duda, y estaba lleno de agua, de
de orines, de excremento, porque ahí los romanos eso era horrible. No esté pensando que era una cosa fácil. ¿Cómo puede dormir alguien así? Cuando depositamos nuestras cargas a Dios, cuando le decimos, Señor, yo no puedo. ¿Y qué podía hacer Pedro ahí? ¿Qué puede hacer uno, pues? ¿Qué podía hacer Pedro muriéndose? Sabiendo, o sea, se muere antes del tiempo, antes que lo saquen, le hubieran sacado en bolsa negra al hombre ahí, al siervo. Pero ¿qué es lo que hace Pedro? Sin duda, la Biblia no dice, pero es el principio que aquí se aplica. Él reposó en el Señor. Su carga le dijo, Señor, tú me llamaste y dijiste que yo iba a pastorear tus ovejas, así que yo en paz me acuesto y en paz me voy a levantar. A medianoche llegó el ángel y ni lo creía Pedro. Al grado que cuando salió a la calle, él se tocaba, ¿será cierto esto? ¿Será una visión? Y por último, cuando el ángel lo dejó ya libre afuera, no dijo, esto es cierto, es verdad, y sale corriendo para donde estaban los otros hermanitos orando. Tranquilo. ¿Qué sucede cuando Pablo y Silas están, hermanos, también en la misma condición? Porque las condiciones carcelarias eran las mismas. Aparte de esto, a Pablo y a Silas no solo los habían metido presos, sino que los habían azotado. Y cuando usted lee en la palabra que azotaron al Señor, que azotaron a Pedro, Pedro dijo, he sido azotado 3 veces con vara y no sé cuánto más con azote. Cuando usted oiga eso, lea en la palabra, está hablando de suplicios, de cosas reales. Azotes no quiere decir que era una cosa así sencilla, eran golpeadas terribles con esos látigos que le arrancaban los pedazos de carne a la gente, los amarraban, y a los que estaban llevando a cabo esa manera de tortura, les arrancaban los pedazos. Cuando lea eso, usted no vea otra cosa, sino que les arrancaban las pieles. Dicen que las puntas de los azotes arrancaban los pedazos de piel y muchas veces dejaban hasta los huesos visibles. Una cosa terrible. Bueno, eso le habían hecho a Pablo y a Silas. Los habían azotado y ahora los tienen metidos en la cárcel. Pero a medianoche, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? En lugar de quejarse, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En lugar de quejarse, ¿qué es lo que hace, hermanos? Pablo empezaron a cantarle al Señor, empezaron a adorar al Señor, empezaron a exaltar al Señor, empezaron a decirle, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro sustento, nuestra roca inconmovible. No sé cuál era el canto que ellos expresaron, pero ahí estaban, hermanos, adorando a Dios. ¿Qué quiere decir cantar y adorar a Dios? Habían reposado en Dios. Su carga, su problema, se lo habían puesto al Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Se lo habían puesto al Señor. Eso significa que estaban cantando, que dice, no, Señor, este problema no es mío. Así, este problema, el que lo puede resolver eres tú. Se pusieron a cantar. Dicho de otra manera, interpretando la cantada, yo he hecho mis cargas sobre ti. Mis cargas las he hecho sobre ti. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el caso de Daniel, el caso de Sadrach, el caso de David,
el caso de, de cada uno de estos siervos, hermanos, cada uno de ellos tuvo una respuesta. Tuvo una respuesta. Yo me imagino, hermanos, que fíjese cómo Dios puede obrar así. Esto es un asunto muy, muy personal. Que cuando primeramente uno debe de saber que seguimos a un Dios verdadero. Primeramente debemos de saber eso. Y Dios dice, ellos saben que me siguen y que yo soy un Dios verdadero. ¿Verdad? Porque David, cuando llega al punto de decir, bueno, yo no puedo, con esto no aguanto, entonces echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, él te va a ayudar. No dejará para siempre caído al justo. Entonces David sabía la razón por la cual David viene y dice, echa sobre Jehová tus cargas. Dicho de otra manera, yo las eché sobre Jehová en aquella ocasión. Ahora te recomiendo que tú eches esas cargas sobre él. Pero esas cargas sobre Dios se tienen que echar en la base de que uno sabe que Dios es real, que Dios no es un pedazo de palo pegado en una madera, que Dios es el que, hermano, reina en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, el que estuvo muerto y ahora vive. Debemos de saber eso. Eso es lo que hará la diferencia. Ya que nosotros lleguemos a saber que nosotros no andamos detrás de una filosofía o que de algo que nos han dicho que Dios probablemente existe. No. Partimos de la base que sabemos que Dios es real. Y que si Dios es real y que Él ha dicho que es mi Dios, así que entonces yo ¿por qué me voy a angustiar? ¿Por qué me voy a morir antes del tiempo? Así que yo tengo en quién reposar, en quién echar mi carga, porque yo creo que Él es real. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Daniel no le pega, no le agarra a pegar gritos, me van a comer los leones? Yo sé que Él vive, como decía Job. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué Daniel? ¿Por qué Sadrad tan tranquilo? ¿Usted cree que era fácil ver ese horno de fuego o ver esas bocas de esos leones que se comían una mosca volando de la necesidad de comer algo? Y Daniel viendo esas, ya las conocí, esas cuevas, ahí me van a meter, ahí lo tiraron. Aquí estoy, Señor. Y el otro, aquí están estas llamas, Señor. Aquí estamos. Si nos salva, bien. Y si no nos salva, también. Pero de todos modos no vamos a adorar tu imagen, tu estatua. Entonces, ahí lo que nosotros vemos es que Dios, lo que quería decir es que Dios dice, ellos saben que yo soy su Dios y que soy un Dios real. Entonces ellos tienen que depositar su problema o su carga en mí. Ahora, cuando no la depositamos como creyentes, esto es muy propio, no lo dice la Biblia, es una manera de que yo pienso que Dios dice entonces que le dé el solo. Y si le damos solo, nos vamos a morir más luego. Que resuelva Él su problema, dice el Señor, yo no me meto porque Él sabe, partiendo que Él sabe que yo soy un Dios verdadero. Amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces hay creyentes que como no depositan sus cargas sobre Dios, entonces Dios dice, bueno, no hay problema. De todos modos, y te morís, aquí te tengo ya tu casa. De todos modos, y te morís por tu problema, de todos modos, aquí ya te estoy esperando. Pero el punto no es irse fuera del tiempo, pues lo importante es que terminemos el ciclo de vida que nos ha determinado Dios para que hagamos lo que tenemos que hacer aquí. ¿Se entiende, verdad?
Entonces viene Dios, dice, pero ahora si ellos saben, entonces Daniel sabía y echó su carga. Los otros echaron su carga. Como veíamos acá, también Pedro echó su carga. Pablo y Silas echaron su carga. Ellos echaron su carga y se relajaron y empezaron a cantar. ¿Y qué es lo que sucede cuando ellos han depositado su carga en el Señor? Aquí lo que sucede es que cada uno de ellos tuvo una respuesta. Cada uno de ellos tuvo una respuesta. Pero yo quiero siempre, hermanos, por ejemplo, dice el capítulo 11, verso 28 de San Mateo, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, vengan a mí, porque yo, no es la religión, no es el pastor, no es el gobierno, no es la religión, soy yo. Damos un amén. El que está trabajado y cargado, el que ya no aguanta, el que quiere suicidarse porque no le hay una salida, el que quiere tener alas y volar al desierto para escapar del problema. No te vayas al desierto, trae tus cargas sobre mí. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Trae tus cargas sobre mí. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. El que está vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo lo voy a hacer descansar. Ahora, ¿qué es, hermanos, lo que tenemos que hacer en estas pesadas cargas? En primer lugar, ¿verdad? En primer lugar, siempre depositárselas a Dios. Por otro lado, y hay que hacerlo porque no, de lo contrario no vamos a aguantar. Y cuando nosotros depositamos nuestras cargas, por ejemplo, yo deposito mi carga, oye, Señor, aquí está mi carga, y empiezo a reposar, ¿verdad? Y empiezo a cantar, como en el caso de Pablo y Silas, empiezan a cantar. ¿Por qué empiezan ellos a cantar? Fíjese bien, ¿por qué empiezan ellos a cantar? Porque ya se aliviaron. Es decir, ya tienen esa fe que ya Dios tiene su problema. El problema ya lo tomó en cuenta Dios. La aflicción ya la tomó en cuenta Dios. Entonces lo que se tiene que hacer es esperar. Esperar. ¿En qué sentido tenemos que esperar? Esperar con paciencia, ¿verdad? Esperar la victoria con paciencia. Por ejemplo, Pedro estaba esperando. Había depositado su carga, pero a la vez estaba esperando que le resolviera que lo sacara en victoria el Señor. No solo mentalmente él había o espiritualmente él había descansado en la fe, en la esperanza de su Dios, sino que Pedro sabía que tenía que esperar, y la espera tenía que ser con paciencia. Y en el caso de este Pedro, como decíamos, nosotros vemos que llegó el ángel y resolvió el problema, la carga, la pena, la angustia. Y luego vemos a aquellos otros cantando y alabando al Señor en medio de la cárcel, y luego de haber sido azotado, y esperaron. Ellos no están empujando al Señor, esperaron. Entonces, cuando ellos están ya diríamos como reposados en la fe, en que ellos ya no tienen su problema, que ya está en Dios,
Luego viene el terremoto en la cárcel, viene la solución, viene la respuesta. ¿Y qué sucede cuando viene el terremoto? Bueno, los que estaban presos y que probablemente los iban a matar, salieron libres esa misma noche, ¿verdad? Entonces sucede que el orden que debemos de llevar en las dificultades es, primero, no seguir nosotros con la carga. Si somos creyentes, entonces depositar nuestra carga a Dios, para que en su momento Dios nos dé una salida. Dicho de otra manera, entonces nos quedamos esperando con paciencia. Ahí es donde se requiere, como dice vamos a ver el Salmo 40, dice: pacientemente esperé a Jehová, dice el verso 1, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación donde estaba muriéndose, ¿verdad? Y dice: y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego, o sea, hubo una restauración tremenda. Entonces se requiere tener, esperar con paciencia. El orden sería: tiremos nuestras cargas sobre Él. Luego, esperemos con paciencia que va a llegar el momento de que aquello que nos está angustiando va a tener una salida. Por ejemplo, cuando nosotros nos desesperamos, con lo cual finalizo, cuando nosotros nos desesperamos, alteramos todas las cosas, afectamos el orden que lleva Dios. Por decir algo, pudiéramos hablar de personas que se impacientaron con los problemas. El caso de Sara, se impacientó. Ella hubiera depositado su carga: Señor, tú ya dijiste que ibas a dar una salida y que me ibas a dar un hijo, ya le dijiste a Abraham, pero no tuvo sosiego y se desesperó, no tuvo paciencia y alteró las cosas y arruinó las cosas, ¿verdad? El caso de Elimelech, el problema de la sequía, su carga, dijo el Señor: yo he leído por ahí que el justo nunca va a perecer, que el salmista dijo que él había sido joven y que nunca había visto un justo desamparado, ni simiente. Esperar. Arruinó las cosas por no esperar. Fue a morir Elimelech allá lejos y los hijos también. Esperar. O sea que es necesario esperar, paciencia. No se muevan, esperen hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Allí estuvieron, no se movieron, ¿verdad? O sea que esta mañana, con lo que concluimos es que las cargas que han de venir sobre nuestra vida, que no las vamos a poder evadir y que muchos de nosotros las estamos, hermanos, sufriendo. Esta mañana, entonces, lo que nos dice el Señor a través de su palabra es que echemos las cargas sobre Él y que reposemos y esperemos, ¿verdad? Que esperemos, no nos desesperemos, porque cuando nos movemos, nos desesperamos y hacemos las cosas a título personal, arruinamos todo, arruinamos el orden de Dios. Cuando
Estoy mencionando acá el caso de Sara, el caso de Elimelech, y sucesivamente pudiéramos mencionar a muchos otros que no tuvieron paciencia. Sin embargo, dice pacientemente, dice el salmista, esperé. Y mire toda la restauración que viene haciendo el Señor. Y Jehová se inclinó a mí en su tiempo, ¿verdad? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué hago? Es la pregunta. Todos tenemos dificultades que las vamos cargando. ¿Qué hacemos? Depositemos sobre Dios. Eso es lo que recomienda David. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Reposemos en Él. Si el problema es económico, si el problema es familiar, si el problema es salud, echemos. No tratemos la manera de resolver nosotros las cosas, porque no las vamos a poder resolver, porque más bien nos van a terminar de matar. Tenemos a un Dios que es real, un Dios que nos ama, un Dios que nos ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Con nosotros. Cuando usted se sienta solo, no, yo no estoy solo. Cuando usted se sienta abatido, como David decía, ¿quién me diera alas para volar y escapar al desierto? ¿Verdad? El Salmo 11 también habla de su angustia, David, ¿verdad? Y bueno, hay tanto, pero el mensaje para nosotros es ese. Todos tenemos problemas. Reposemos en el Señor. Le contaba de aquel hermano que se llama Serafín. Serafín es ya un anciano, un predicador. Aquí vino, yo lo oí. Él dice que le detectaron cáncer. Y entonces él dijo: yo voy a seguir predicando. Y reposó en el Señor. Tiró su enfermedad sobre el Señor. Y lo que él es un pastor, ¿verdad? Yo no creo que esté mintiendo, porque tampoco, ¿verdad?, estaría diciendo algo que Dios no ha hecho. Con el tiempo dice que él depositó su problema en el Señor, y con el tiempo, no, es más, él decía: fíjate, Señor, que si yo tengo esta enfermedad, yo me quiero ir contigo. Y seguía predicando. Lo milagroso es que cuando en cierto tiempo él se fue a hacer otros chequeos, no tenía nada. Fue sano. Yo no sé si todavía vive el hermano, pero como que echar la carga sobre él como que lo libera a uno. Dice: yo no tengo nada. Así que hay que agarrarse de las promesas. Hay que saber que tenemos un Dios que es un Dios que nos ama.